el récord, estamos grabando. Iniciaré esta tercera sesión sobre el multilateralismo en el periodo post-Trump. Todos sabemos que la elección de los Estados Unidos y el cambio de gobierno que debe producirse el 20 de enero va a traer una nueva orientación, no solo de la política exterior, pero muy en especial de la política exterior de los Estados Unidos, y una propuesta de revalorización del multilateralismo y de la diplomacia. Vamos a ver estas perspectivas en un mundo en que también hay otros actores que están ejerciendo distintos proyectos de inserción en lo multilateral, y por lo tanto esperamos que esta parte central de la interacción internacional, que es el multilateralismo y los órganos internacionales, puedan tener nuevas dinámicas. Para ello contamos hoy día con la muy amable presencia de Mariano Aguirre. Mariano es un miembro asociado de Chatham House en Londres, es asesor de la Fundación Equitas en Chile, que preside Augusto Varas, aquí presente, y miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert, que ha desarrollado una tarea en desarrollar estos conceptos y tiene una activa acción en América Latina en estos años en esta red. Mariano ha sido oficial de programa de la Fundación Ford en Nueva York, fue director del Centro Noruego de Resolución de Conflictos. Todos sabemos que Noruega es un país muy envuelto, muy involucrado en los temas de conflicto en todas partes del mundo, y un país que ha jugado un destacado rol en esta materia, en temas tan centrales como conflicto árabe-israelí o diversos conflictos, incluso en América Latina, en Colombia, donde también Mariano ha sido asesor de las Naciones Unidas en Colombia. El libro más reciente de Mariano se llama Salto al Vacío, Crisis y Declive de los Estados Unidos, y fue publicado por Icaria en Barcelona el año 2017. Harán los comentarios, voy a ser breve en esta presentación, en honor del tiempo, dos distinguidos y distinguida diplomáticos, funcionarios internacionales y académicos de esta plaza. Marta Maurás, socióloga, ha tenido una destacada carrera en las Naciones Unidas, incluso fue jefa de gabinete del secretario general Kofi Annan, pero también en otros organismos internacionales, y conocedora de diversos mundos, en el Asia, Pakistán, en África y, por cierto, también en América Latina. Y fue embajadora de Chile ante los organismos internacionales en Ginebra en el periodo de la presidenta Michelle Bachelet II. Y nuestro colega, ex director general de la Cancillería, Alfredo Labé, ha sido embajador ante los organismos internacionales en Viena, y ha sido embajador en Austria, y también ha sido embajador alterno ante las Naciones Unidas, y es un especialista reconocido en el mundo diplomático chileno e internacional como un experto en temas de seguridad internacional, y hoy enseña en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en la Academia Diplomática de Chile. He sido breve, perdón, no he podido destacar
todos los currículum de ambos, pero creo que en honor al tiempo daremos comienzo entonces a una presentación de nuestro estimado amigo Mariano Aguirre, que le ofrezco la palabra por 20 minutos. Mariano, tienes la palabra y muchas gracias por estar con nosotros en Santiago y en cualquier parte de la red. Y le damos la bienvenida también al ex subsecretario Edgardo Riveros, que aparece en pantalla. Buenos días, Edgar. Mariano, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días en Chile, buenas tardes desde Oslo, desde donde estoy hablando. Muchísimas gracias, me siento muy agradecido y honrado de estar en este foro y con tan distinguidos, además, acompañantes en esta sesión, Alfredo y Marta. Yo voy a seguir unas notas. Quiero decir que voy a estar mirando la pantalla de mi computadora siguiendo unas notas y si veo que si hablo más de 3 horas y necesitas avísame, por favor, a viva voz, porque no te voy a estar viendo en ese momento. Mi capacidad tecnológica no da para ver 2 cosas al mismo tiempo. El tema que Carlos me ha pedido que haga son los desafíos para el sistema multilateral después de la presidencia de Trump. Entiendo que algunas de las cuestiones que voy a contar van a resultar obvias y casi de didactismo para parte de la audiencia, pero pensando también en algunas personas que nos vean ahora o vean y escuchen esto más adelante, que quizás no sean especialistas, habrá algunas cuestiones básicas que quiero mencionar. Por lo tanto, mi punto de partida para poder ver cómo se encuentra el sistema multilateral hoy, qué ha significado la presidencia de Trump y algunas ideas sobre qué puede pasar o tendencias hacia el futuro, necesito como punto de partida, vamos a decir así, intentar ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un sistema multilateral, o que también se da en llamar sistema liberal o sistema de acuerdo a normas, estamos hablando de un sistema formado por estados que practican la economía del libre mercado, que son parte de diversas instituciones multilaterales, que cooperan para su seguridad colectiva y que se rigen en principio democráticamente. En la práctica, los 193 estados miembros de Naciones Unidas forman ese orden o sistema multilateral liberal. Digamos también, recordemos que se le denomina liberal por los vínculos, digamos, conceptuales que tiene con los debates filosóficos, políticos, económicos del liberalismo y también por la escuela del mismo nombre en la disciplina de las relaciones internacionales. Siguiendo las ideas del filósofo Immanuel Kant, el liberalismo de Kant propugnó que los estados, en su época llamó republicanos, se asocien y cooperen en una confederación que iba a asegurar la paz perpetua. El orden liberal se basa, básicamente, a partir de entonces, se ha ido construyendo como un orden en el cual los fundamentos son la certeza, o por lo menos la búsqueda de certeza, la reciprocidad, la predictibilidad y tener fines comunes. Esto es muy importante, el decir también que no es un sistema de intercambio ni de transacción, aunque luego en la práctica política haya transacciones y haya intercambios, pero en la teoría por lo menos no es un sistema de intercambio ni de transacción, sino que es un sistema de consenso y de solidaridad entre iguales. En una aplicación moderna de las ideas de Kant, los estados democráticos y con políticas internas de justicia social colaborarían, así lo ha teorizado, por ejemplo, el fallecido hace poco David Held y otros de la llamada escuela cosmopolita, colaborarían en un régimen cosmopolita en favor del bien común sobre cuestiones como la protección de los derechos humanos, la igualdad de razas, de género o la gestión del cambio climático. En este marco que estoy brevemente haciendo un resumen, el derecho internacional es una herramienta clave. O sea, ese conjunto de reglas, de principios, de prácticas, muchas de ellas no obligatorias, pero que proveen las líneas de funcionamiento
normativo, o sea, basado en la ley, basado en la ética, especialmente en cuestiones como derechos humanos o la igualdad racial o de género, para las relaciones entre los estados. Y a lo largo de siglos de negociaciones, a medida que se fueron constituyendo lo que hoy denominamos estados modernos, el derecho internacional fue construyendo métodos, mecanismos y un lenguaje conceptual que comparten los actores internacionales. Digamos también que en este marco que estoy describiendo, la soberanía es un principio muy importante y esa tensión siempre constante entre un orden en el cual se cede soberanía y una soberanía que defiende los intereses nacionales es una tensión que acompaña, digamos, al orden internacional, que acompaña al liberalismo, a ese orden liberal, y que acompaña, por supuesto, prácticamente a la noción misma del Estado. Ahora bien, digamos que los estados, en este orden que estoy describiendo, se integran en una relación y negociación constante. No es no es un orden que sea rígido como una piedra, sino que está en constante negociación sobre temas como la seguridad, como el comercio, el derecho internacional, las armas convencionales y de destrucción masiva, el uso del espacio exterior, por ejemplo, ahora actualmente todas las cuestiones relacionadas con ciber, con nuevas comunicaciones, también derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, minorías, patentes, entre otros. Digamos que, por lo menos teóricamente y también en la práctica, los estados del orden internacional, del orden multilateral, van acompañando el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, que se va produciendo en el sistema internacional en los diferentes estados. Es, por ejemplo, las tensiones que se viven actualmente entre, por ejemplo, la Unión Europea y empresas como Google, son parte, digamos, de esto que estamos describiendo. Es un sistema en el que formalmente sus miembros tienen todos los mismos derechos, todos adhieren a los principios generales y normas a seguir, incluso cuentan con eventuales penalizaciones acordadas previamente entre todos. Aquellos teóricos o políticos más escépticos hacia el derecho internacional y hacia las normas del orden multilateral ven precisamente este punto de una forma muy escéptica, diciendo no queremos, y en la medida que no existe, en la medida que no queremos que exista un orden superior, esas penalizaciones suelen ser muy relativas, y en realidad lo que siempre termina valiendo, digamos, es la defensa de los intereses de cada Estado y especialmente de los Estados más poderosos. Aún así, dentro del orden internacional, en campos como, por ejemplo, como el comercio, se han ido trabajando, se han ido gestionando y creando penalizaciones, por ejemplo, en la Organización del Comercio Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional ha funcionado basándose en este orden multilateral liberal que permite a los estados abordar conjuntamente estos problemas políticos, económicos, medioambientales, de paz y guerra, entre otros. Le permite arbitrar disputas, le permite contar con un marco, como dije antes, de predictibilidad. Y es un orden que ha sido impulsado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una serie de antecedentes que no voy a mencionar aquí por cuestión de tiempo, pero fue especialmente impulsado por los Estados Unidos, siempre guardando y teniendo internamente Estados Unidos, y luego volveremos sobre esto, esa contradicción de impulsar el multilateralismo y tener un fuerte, vamos a llamar, unilateralismo defensivo de sus intereses y su soberanía. Fue también impulsado por los países de Europa Occidental, por Canadá, por Japón, por Australia, Nueva Zelanda, en lo que podríamos llamar el eje atlántico extendido. Y como una nota paralela, pero muy importante, en América Latina, algo que ustedes conocen mucho mejor que yo, tiene una fuerte tradición, la región también una tradición fuerte multilateralista. También hay que decir que este no ha sido nunca un sistema perfecto. Así como es un sistema en constante negociación y evolución, no siempre ha sido liberal, no siempre ha sido democrático. Desde las grandes potencias se practicaron intervenciones, se derrocaron gobiernos en el llamado antes Tercer Mundo, y durante la Guerra Fría el orden internacional realmente no incluía a la antigua Unión Soviética y a sus aliados ni a China.
Tampoco fue utilizado suficientemente, como lo estamos viendo ahora, en el capítulo de lo que podríamos llamar la prevención, especialmente de catástrofes naturales y pandemias. En general, fue un orden que se estableció en muchas cosas con una perspectiva de largo plazo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, y sin embargo en otras muy concretas, como es esta de la prevención de catástrofes naturales y pandemias, podríamos decir, como se suele decir en España, que se quedó corto. ¿Cuál es la situación de este sistema, o cuál era la situación de este sistema antes de la llegada de Trump al poder? Y me interesa subrayar este punto en la medida en que, de forma un poco superficial, da la impresión, a veces en informaciones periodísticas o algunos análisis, que el orden internacional multilateral gozaba de excelente salud hasta que llegó Trump y lo estropeó. Y realmente hay una serie de antecedentes muy importantes que no, aunque no tengamos tiempo de detenernos, sí quiero mencionarlos. El primero es que durante la Guerra Fría, este orden multilateral estuvo, digamos, capturado en gran medida por la bipolaridad, por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que produjo un, vamos a llamarle como mínimo, un entorpecimiento de su funcionamiento. También durante la Guerra Fría se produce también... Perdón, Sí, hay un... ruego cerrar los micrófonos porque hay cierto ruido. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha Sí. mucho ruido. Ahora, perfecto. Gracias. El segundo punto a mencionar previo a la administración Trump y el multilateralismo es que también durante la Guerra Fría se fue produciendo un surgimiento de múltiples actores nuevos que pasaron a tener peso en el sistema multilateral. En dos palabras, normalmente cuando hablamos desde el punto de vista de sistema internacional, relaciones internacionales, el actor central es el Estado. Y sin ninguna duda el Estado ha seguido siendo el actor central, pero se han incorporado otros actores que han tenido o tienen progresivamente un peso muy fuerte, un peso grande, al punto incluso de a veces competir en sectores, podríamos decir, de la vida internacional con el Estado, como son las mismas organizaciones multilaterales que, aunque están formadas por los estados y no existen más allá de los estados, sin embargo llegan a tener una cierta vida, vamos a llamarle una vida propia, unas ciertas prácticas en las cuales a veces se confrontan con los mismos estados que le dan vida. También se han incorporado con mucha fuerza el sector privado debido a su internacionalización, las ONGs y sociedad civil internacionales, las iglesias o medios periodísticos globales. Particularmente el tercer punto a recordar también es la llamada globalización, que desde los años 1980 acentuó esta diversificación de actores y a una globalización que podríamos llamar por un lado legal, pero también la creciente incorporación de una globalización ilegal, especialmente de manos del crimen organizado. El cuarto punto a mencionar también previo a Trump es el 11 de septiembre del 2001. El sistema multilateral, después de la Guerra Fría, después de 1989, hubo un impulso muy fuerte a reforzar el sistema multilateral, por ejemplo, particularmente en temas de paz y guerra, y la posibilidad de derivar fondos que iban y se canalizaban particularmente en rearme, particularmente en gasto y en defensa, que se canalizaran hacia desarrollo. Sin embargo, el 11 de septiembre del 2001 va a hacer que el sistema internacional se vuelva menos cooperativo y mucho más realista en el sentido de defensa de los intereses nacionales por encima de lo cooperativo. Y cada uno miró más por sus intereses. A su vez se crearon otras alianzas, podríamos llamar, y cooperaciones alternativas, contrarias al derecho internacional, como fue, por ejemplo, el movimiento ilegal de prisioneros por parte de Estados Unidos, el caso Guantánamo, y incluso la subcontratación de países para que ejercieran la tortura a prisioneros de los Estados Unidos en otros países.
Así también se formaron, es la época en que se forman, por diversas razones que no nos da tiempo a explicar aquí, redes de organizaciones fundamentalistas, político-religiosas, nacionales e internacionales, como los Hermanos Musulmanes, y algunas de ellas de carácter violento, como Al-Qaeda y el Estado Islámico, o ISIS o Daesh, como se le da en llamar. Por otra parte, esa tensión entre soberanía e interés nacional también se vio fuertemente forzada, por ejemplo, por las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos, pero con otros aliados en Irak y Afganistán, que generaron una crisis y fuerte debilitamiento, especialmente del Consejo de Seguridad de la ONU. Un quinto punto a mencionar previo a Trump es la administración Obama. La administración Obama osciló entre declararse, por un lado, multilateralista, en el sentido de que Obama es el primer presidente, es la primera administración que asume, especialmente en los discursos de su primera administración, en sus primeros 4 años, va a asumir el carácter, vamos a llamarle, post-imperial de los Estados Unidos. O sea, por un lado su discurso mantiene que hay que tener el liderazgo, pero por el otro lado de que no es posible gobernar sin la cooperación con otros, que es un discurso, por cierto, que está recuperando ahora para su futura administración el presidente Biden, el presidente electo Biden. Por lo tanto, Estados Unidos va a asumir que debe compartir poder con los otros, y los otros son las potencias en ascenso, especialmente China, también Rusia con su regreso, podríamos decir, después de la gran crisis que sufrió como Unión Soviética, y los llamados emergentes, que tuvieron especialmente hace una década atrás un papel más preponderante que ahora, pero lo tienen y lo van a seguir teniendo, como son India, Brasil, Sudáfrica, Turquía o Indonesia en sus respectivas regiones. Veamos en esto, por ejemplo, durante la administración Obama, Rusia, a quien luego nos referiremos otra vez, va a regresar con mucha fuerza en sus zonas de influencia, por ejemplo, Ucrania, o interviniendo en Oriente Medio. Mariano, te ¿sí? quedan 5 minutos. Vale. En esta sección, vamos a decir, de qué pasó antes de Trump, es importante también ver, aunque ya lo trataron en otra sesión, que la Unión Europea, que es el espacio más adelantado del mundo en normas, vamos a llamar, comunes multilateralistas, también se han generado fracturas desde la crisis financiera del 2008, la falta de entendimiento sobre una política exterior y seguridad común, y sobre el tema de refugiados e inmigrantes. ¿Qué pasó con Trump? Trump básicamente lo que ha hecho ha sido una política, 4 años de política nítidamente antimultilateralista, contraria al derecho internacional, lo que podríamos llamar 4 años de nacionalismo antiliberal. Frente a esa política que decíamos de cooperación y reciprocidad, Trump ha ejercido la fuerza, no la intervención militar, pero sí la fuerza, por ejemplo, sobre México y Centroamérica, sobre el primero, sobre la importación, y sobre los segundos, cortándoles la ayuda al desarrollo si no ayudan a frenar la migración hacia Estados Unidos. Ha roto compromisos sobre derecho, asilo y refugio, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, retiró también a Estados Unidos de la llamada Declaración de Nueva York sobre refugiados e inmigrantes, movió la embajada, yendo en contra de múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, movió la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y dio un reconocimiento a la ocupación israelí de los Altos del Golán. Amenazó también y en parte ha recortado el presupuesto y el aporte, siendo el principal país que aporta a la ONU su contribución, cortó la contribución absolutamente al Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de los Refugiados Palestinos, y constantemente ha criticado a las Naciones Unidas por decir que Estados Unidos paga demasiado, lo mismo que habla de la Alianza Atlántica, en la OTAN, sobre este tema. ¿Qué viene después de Trump? Pues básicamente después de Trump, en estos pocos minutos que me quedan, yo diría que en primer lugar vamos a ver una tensión entre Estados Unidos, China y Rusia por controlar el Consejo de Seguridad de la ONU en diferentes momentos. Quiero decir
creo que lo que vamos a ver, entramos en una etapa de, 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 de tensiones, negociaciones, presiones en circunstancias. O sea, no estoy diciendo que ninguno de estos tres países vaya a controlar totalmente o intente incluso totalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que la idea es en diferentes situaciones poder volver en cierta forma a la época de la Guerra Fría, cuando bien fuera por el derecho de veto o ciertas negociaciones e intercambios y transacciones, se pudiera orientar, por ejemplo, las votaciones. Va a haber también un fuerte interés, por ejemplo, sobre fondos y organizaciones de la ONU, especialmente ahora, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por tener más control y eventualmente haciendo aportes mucho más fuertes como está haciendo China. También lo que vamos a ver es una tensión en focos regionales o multilaterales. Quiero decir, China está creando toda una serie de organizaciones regionales, desde financieras hasta comerciales, con su nueva llamada Ruta de la Seda. Está creando una serie de redes, en definitiva, en el que mezcla lo económico con lo comercial y de alguna manera lo político, usando desde fondos de ayuda al desarrollo hasta promoción industrial, y está creando al mismo tiempo que apoya a las Naciones Unidas, es un fuerte contribuyente a las Naciones Unidas, vota positivamente en muchos debates, pero al mismo tiempo está creando sus propios foros. Rusia, por ejemplo, sigue este ejemplo más limitadamente, pero por ejemplo es interesante ver que Rusia creó sus negociaciones paralelas a las negociaciones de Ginebra sobre la guerra en Siria, en Astana, en Kazajstán. O sea que China va a seguir el camino en este punto, de alguna manera, como ha hecho Estados Unidos, de un multilateralismo a la carta. Ahora me interesa, ahora no me interesa seguir y apoyar el sistema multilateral. Yo terminaría recordando también, primero, pero solo 2 puntos, Carlos, y ya termino. El primero es que Rusia, por su parte, también tiene una posición tomada frente al sistema multilateral. Rusia subraya constantemente en los textos de la diplomacia rusa, se subraya el respeto a las reglas del sistema internacional, al cual viola cuando lo considera necesario, como ha hecho, por ejemplo, en la toma de la península de Crimea o en Ucrania, pero al mismo tiempo Rusia plantea que hay que reformar el sistema multilateral, que hay que crear un sistema multilateral en que dice que el mundo se ha vuelto policéntrico y que por lo tanto ese orden basado en reglas obedece solo a Estados Unidos y a los europeos y que es necesario encontrar, cito textualmente, un equilibrio de intereses alrededor de la Carta de la ONU, pero reconociendo a las potencias emergentes, las nuevas asociaciones como la Asociación de Cooperación de Shanghái, y trabajar conjuntamente en favor de lo que llama el ministro Lavrov una democracia multipolar. Si la pregunta última es, vamos a decir, se quiebra el sistema multilateral, como se dicen algunos analistas, desaparece, mi idea es que no. El sistema multilateral con debilidades muy fuertes va a seguir existiendo, se va a seguir utilizando en determinados momentos, va a haber momentos de fuertes tensiones y momentos en que incluso haya países que lo defiendan. Y al mismo tiempo, yo terminaría con las reflexiones precisamente de 2 académicos, uno realista y uno liberal de los Estados Unidos. El realista, por ejemplo, John Mearsheimer, plantea que el orden liberal debe protegerse en la medida, especialmente que no se pongan demasiadas esperanzas en él, y propone que Estados Unidos abandone todas sus ambiciones de cambiar los sistemas políticos de otros países, lo llamado promoción de la democracia, y que cese toda forma de intervencionismo. Mientras que por su lado, el también prestigioso John Ikenberry de Princeton, él dice que la única manera, de alguna manera, de evitar fuertes confrontaciones futuras es fortalecer el orden liberal, y que en este punto lo importante es que Estados Unidos vuelva a ser un pilar, y que para ser un pilar necesita un programa interno, él dice literalmente socialdemócrata al estilo del New Deal, para proseguir un camino de reforma también del neoliberalismo. Si podemos sintetizar, podríamos decir que hay una serie de elementos al final que están en juego.
es esa relación entre lo interno y lo externo a través de las políticas neoliberales, es el nacionalismo ultraderechista, es la preservación o no de la democracia. O sea que el multilateralismo, yo diría en sí mismo, está formado por una serie de pilares y de factores, que esos son los pilares y factores que también están en juego en este momento. Y muchas gracias y perdón si me pasé unos minutos. Muchas gracias, Marian. Antes de darle la palabra a los comentaristas, yo diría que por el chat pudieran hacer preguntas por escrito y para ir resolviéndolas con posterioridad y así le damos un orden al proceso futuro. Le doy la palabra a Marta Maurás. El micrófono, Marta. Ahora sí. No. Perdón, micrófono. Como Mariano, yo también voy a estar mirando mis notas, así que me avisas, por favor, 2 minutos antes. ¿Muy bien? Muy bien. Gracias. Bueno, al describir lo que Mariano llama la política post-imperial de Trump, él hace un breve recorrido de la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Y yo quiero, en la primera parte de mi exposición, hablar un poco de América Latina y luego voy a ir al contexto global respecto del sistema multilateral global. Y Mariano, habla de un recorrido que va desde la expansión territorial de principios del siglo XIX en América Latina, el intervencionismo entre las dos guerras mundiales durante la Guerra Fría, fundamentalmente para conservar una hegemonía y controlar el comunismo, pero va cambiando y va promoviendo, por ejemplo, la estabilidad democrática en Haití y frenando la migración. Va cambiando de enfoque. Al mismo tiempo comienza en América Latina una creciente diversificación de las relaciones internacionales y comerciales con otras regiones, y una cierta capacidad de accionar como una región un poco más autónoma, con una cierta institucionalidad de cooperación y diálogo político. Con Bush y su foco en Oriente Medio y Asia, la atención de Estados Unidos en América Latina se reduce, pero se mantiene la atención en el narcotráfico, el Plan Colombia, y con Obama cambia el énfasis hacia el crecimiento económico, la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el medio ambiente, y se hace en cierto modo menos intervencionista, en especial en la cuestión cubana, que de hecho concita incluso más esfuerzos de la propia Estados Unidos que de Cuba. También acompaña cuidadosamente, pero de lejos, las conversaciones de paz con la FARC en La Habana, y inicia el plan de seguridad e inversión en Centroamérica. Todas estas que acabo de mencionar, estas acciones que acabo de mencionar, tuvieron la directa participación de Biden, lo que indica al menos que Biden conoce la región, como senador y como vicepresidente. Y eso es un importante dato, me parece a mí. Yo no voy a mencionar aquí el giro nacionalista y proteccionista de Trump y lo que inició como una verdadera guerra en contra de China, etcétera, las tensiones con México y Canadá, su retiro de diversas instituciones, ya Mariana las mencionó, pero en lo regional me interesa un par de cosas. Trump fuerza la elección de un presidente de nacionalidad norteamericana en el BID, una verdadera afrenta para la región, aprobada por solo 12 países de 34 miembros de la OEA. Esto último viene a culminar las amenazas proferidas por el secretario Pompeo hacia la región a pocas semanas del estallido social en Chile, hablando de parar la influencia de Cuba y Venezuela en los procesos sociales de otros países, seguido por su gestión en la OEA para activar el TIAR contra Venezuela, y su franca amenaza a Chile y otros países respecto de comerciar con Huawei, y para quien les voy a contar el cuento de la fibra óptica, que todos lo conocemos. Biden, en sus primeras declaraciones sobre política exterior, poco o nada presta atención a América Latina. Sus prioridades, según le confiesa a Thomas Friedman en el New York Times, sus prioridades son retornar a una posición de líder mundial a través de un acercamiento a los socios tradicionales en Europa y Asia,
aunque declarando al mismo tiempo una política de America First en lo industrial y tecnológico, y se demuestra cauto respecto de un pronunciamiento sobre China, pero respetuoso de su presencia en el mundo. Ambas cuestiones, diría yo, enunciadas para el público interno, que le es aún hostil. Recordemos, más de 70 millones de personas votaron por Trump. Su primer desafío internacional entonces será realmente devolverle legitimidad a la política exterior de Estados Unidos y hacerlo de forma más incluyente, y ahora forzado a ser más horizontal, más paritario. Además, ante una presencia china en el ámbito multilateral que ha entrado, ocupando el vacío, preeminentemente como un nuevo e importante amigo, y con una Unión Europea deseosa de acercarse a Estados Unidos, pero con recelos. La pregunta sin duda es, ¿abandonará Biden la vieja política de la excepcionalidad estadounidense? Con Trump, esta parece haber sufrido gran merma. Pero aunque esto cambie con Biden, cabe la pregunta. ¿La idea y la tradición del hegemón seguirá? ¿En qué medida seguirá? Y probablemente Biden hará un acto de equilibrio entre la vocación del líder mundial y de amigo recuperado. En América Latina tiene, sin embargo, nos parece a nosotros, una oportunidad de ayudar a componer el desastre de los procesos de integración, participando en el diálogo político y económico en situación de mayor escucha y colaboración. Y quizás trayendo aires frescos a la OEA, no sabemos. Les corresponderá a los países latinoamericanos escuchar y abrir oportunidades. Dos situaciones pondrán a prueba esta premisa: la presidencia del BID, ya lo mencioné, y la situación dramática de tragedia humanitaria y deriva dictatorial de Venezuela. En la primera, en el BID, sabido que el candidato norteamericano finalmente fue elegido sin oposición, como una claudicación realmente vergonzosa para los países latinoamericanos, y que su posición sobre el BID es muy diferente a lo de los países, lo que augura conflictos. Y ahí entonces un desafío. En la segunda cuestión, sería importante que el nuevo presidente declarara que no se contempla una intervención militar, como la insinuó Pompeo al reactivar el TIAR, pero más importante aún, suspender las sanciones unilaterales y abrir el camino a un proceso de ayuda humanitaria absolutamente urgente en Venezuela. En este momento el 70% de los venezolanos se va a la cama con hambre, según cifras de Naciones Unidas. Y por cierto, ¿no?, habrá que abrirse a la recuperación del diálogo político. Aunque esto va a depender mucho en gran medida del apoyo de Cuba, no me quiero extender ahí, y por cierto de cómo se abre el diálogo de nuevo con Cuba, quizás condicionada a mejores resultados por parte de Estados Unidos, y también dependerá del Grupo de Lima, que van a tener que revisar su posición respecto del estatus legal del gobierno y la calidad de los opositores en Venezuela. Al mismo tiempo, estos posibles pasos preliminares del presidente electo van a encontrar una voz que hasta ahora casi no se escucha en la región, que es la del secretario general de Naciones Unidas, y cuyo apoyo es imprescindible para enfrentar las crisis sanitarias, sociales, económicas, de derechos humanos y humanitarias en la región y en el mundo. Pero Antonio Gutiérrez, que viene abogando desde su elección por la defensa de un multilateralismo renovado, moderno, incluyente, democrático, ¿no? Me quedan 2 minutos, Marta. Uy, qué horror, ya. No ha podido realmente capear las embestidas de Trump y asumir la entrada casi imperial de China en el sistema. Poco espacio le quedó. Sin embargo, se verán acciones, creo yo, en el ámbito global multilateral de Biden para corregir los golpes propinados por Trump. La OMS en particular y su constelación de organizaciones del mundo público y privado constituyen el pilar fundamental de la salud global. Biden ha declarado su intención de volver inmediatamente a recuperar su sitial en la OMS, pero no le va a ser tan fácil. Tiene $100 millones de deuda y los países como Alemania y otros en Europa están doblando su contribución de fondos regulares a la OMS. Y además la cuestión no es solo dinero, se han ocupado otros espacios y se han creado otros espacios. Por ejemplo, el COVAX, ustedes habrán oído hablar del COVAX, que es una alianza tremenda de 170 gobiernos en las cuales no participa Estados Unidos para procurarle vacunas, ¿no?, de la forma más diversificada e igualitaria posible a todo el mundo en todas partes, ¿no? Biden ha expresado su intención de unirse, evidentemente, pero ahí se ha creado un espacio donde no estaba Estados Unidos.
Y además, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, y quiero terminar aquí, la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos se produce al tiempo que China decide entrar de lleno allí y aplicar su política de que no hay mejor defensa de los derechos humanos que el desarrollo económico y social. Con lo que pasa a reforzar el amplio grupo de países que disputan la universalidad y la integralidad de los derechos humanos. Biden sin duda reingresará al Consejo de Derechos Humanos, aunque de todas maneras requerirá expresar una convicción profunda de que los derechos humanos son inalienablemente parte de un desarrollo sostenible e integral. Todo esto demuestra que el esfuerzo público-privado multilateral desde Naciones Unidas, pero hacia el mundo del sector privado, de las organizaciones sociales, cada vez más diversificado, y que lo inició Kofi Annan, es el camino de un multilateralismo abierto. Termino enunciando nomás y luego vuelvo a mis conclusiones. Una reorientación de la política exterior de Estados Unidos, ¿no?, que se produce en una especie de vuelta de carnero doble en 4 años, difícil porque los demás han estado reorganizándose. En lo que respecta a la ONU, al menos se desarma por ahora el insensato intento de Trump de desarmarla. Se puede avisorar que habrá mayores exigencias de burden sharing entre todos los países, y sin embargo se instala la desconfianza sobre la estabilidad del compromiso internacional de Estados Unidos. Gracias. Gracias, Marta. Tiene la palabra Alfredo Lavey. Gracias, Carlos, gracias por la invitación, gracias a Mariano por su excelente presentación y felicitaciones por los excelentes artículos que hemos estado leyendo y que nos ha compartido Carlos. Gracias también y felicitaciones a Marta por un muy buen comentario. Yo quisiera enfocarme en primera instancia en este orden liberal, y es sumamente interesante en ese sentido el aporte que nos ha hecho Mariano. Efectivamente estamos en presencia de una articulación de intereses nacionales, pero también de valores. Y estos valores continúan de alguna manera vigentes. Es interesante en ese aspecto ir al origen del orden mundial liberal, al menos en la manifestación jurídica que ella tiene. Y he estado revisando, por ejemplo, la Carta del Atlántico, que es el primer germen, por lo menos germen inmediato de lo que terminamos teniendo en 1945 en la Carta. La Carta del Atlántico es del 14 de agosto de 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y está firmada solamente por Winston Churchill y por Franklin Delano Roosevelt. Pero encontramos en la carta las referencias y ciertos conceptos que serán posteriormente recogidos en la Carta de Naciones Unidas y en documentos seminales como aquellos que presidieron todo el esfuerzo de reforma de Naciones Unidas el año 2005. Conceptos como freedom from fear, freedom from want, la libertad frente al miedo, la libertad frente a la pobreza, y el concepto de in larger freedom, dentro de un concepto más amplio de libertad que está en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas como un elemento valórico, pero al mismo tiempo como una guía conceptual, y que es, por supuesto, el título de aquel magnífico reporte Kofi Annan, probablemente él y Dag Hammarskjöld, probablemente los más grandes secretarios generales que ha tenido Naciones Unidas, es el informe que produjo para guiar el proceso de reforma de Naciones Unidas. Es importante recordar que Naciones Unidas, que es la personificación en derecho internacional del orden mundial liberal, nace como un mecanismo de seguridad colectiva. Y al estudiar Naciones Unidas como mecanismo de seguridad colectiva es importante tener presente la
necesidad de la comunidad internacional de establecer un mecanismo que permita responder frente a la agresión. Seguridad colectiva significa básicamente que una agresión contra un miembro de la comunidad internacional se reputa una agresión contra todos los miembros de la comunidad internacional. Y ya hay algo de eso en la Sociedad de las Naciones, es algo que se corrige en la Carta de Naciones Unidas, porque la falla de la Sociedad de las Naciones consistió principalmente en que no fue capaz de tener dentro del Consejo de la Sociedad de las Naciones a todas las grandes potencias y particularmente a los Estados Unidos. Y ahí hay una primera manifestación, es importante recordar la historia para estos efectos, de esa tendencia hacia el aislamiento que tiene Estados Unidos y que reaparece frecuentemente, o hay allí fluctuaciones históricas, pero es algo que está desde el comienzo. Y deben recordar ustedes que el presidente Woodrow Wilson no fue capaz de lograr los 66 votos en el Senado para ratificar el Tratado de Versalles, tratado que incorporaba el Estatuto de la Sociedad de las Naciones. Esto fue debido a la oposición del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un importantísimo senador republicano, Henry Cabot Lodge, que basó sus objeciones al Tratado de Versalles justamente por la cláusula de seguridad colectiva, porque creía que al ratificar el tratado, Estados Unidos se vería obligado a participar en guerras que no le pertenecían, guerras que no le importaban. La corrección de eso, según ciertos autores, viene justamente en el derecho de veto. Hay que entender el derecho de veto que consagra la Carta de Naciones Unidas, no con ese nombre, por cierto, como un intento eficaz para tener dentro del mecanismo de seguridad colectiva, articulado y administrado por el Consejo de Seguridad a todas las potencias. Y la Carta fue eficaz y fue exitosa en ese sentido. Naturalmente que tener el derecho de veto significa lo que Mariano ha señalado, que durante la Guerra Fría, y ahora tenemos una nueva manifestación de aquello, las diferencias entre las grandes potencias impidieron el consenso que hace necesario, que es necesario para que el mecanismo de seguridad colectiva funcione. Esto es necesario tenerlo en cuenta. El mecanismo de seguridad colectiva requiere del consenso entre los 5 grandes, entre los 5 miembros permanentes. Pero esto no es algo casual, fue diseñado así. Ahora, el orden mundial liberal y Naciones Unidas en particular mostraron una importante resiliencia, porque incluso durante el periodo en el que el Consejo de Seguridad estuvo entrabado durante la Guerra Fría, se lograron importantes avances. El Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, es del año 61. El movimiento de países no alineados, que ha jugado un tremendo papel dentro del sistema de Naciones Unidas, quizás no tanto los no alineados como el G77, es también del año 61. Y el año 61 es el año en que se lanza la primera década de Naciones Unidas para el Desarrollo. UNCTAD es de 1965, ONUDI es de 1966. Bueno, cuando hay consenso, y el consenso existió después del desplome de lo que Joe Biden en su importantísimo artículo en Foreign Affairs, que yo recomiendo a todos que leamos y estudiemos, el desplome de la cortina de hierro, en realidad, no fue solamente el muro de Berlín, fue el desplome de la cortina de hierro, como él lo llama, produjo una ola de consenso. Pensemos, por ejemplo, en las conferencias mundiales que se producen a partir de 1990. La conferencia sobre los derechos del niño de Nueva York es del año 91. La conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo sostenible del año 92. La conferencia sobre los derechos humanos en Viena, tan importante, año 93. La conferencia de Beijing sobre los derechos de la mujer, el año 95. La conferencia sobre población,
conferencia del Cairo es del año 99. De manera que cuando se dan las condiciones hay un florecimiento de la actividad del sistema del orden mundial liberal. Y, por ejemplo, desde el año 90 hasta el año 2005, las operaciones de mantenimiento de la paz subieron de 14 a 57. Bueno, la última vez que tuvimos realmente un funcionamiento eficaz del mecanismo de seguridad colectiva fue con la Primera Guerra del Golfo. Pero claro, eso se perdió posteriormente y Mariano lo ha señalado, hay un giro copernicano allí, digamos, con el 9/11, que produjo no solamente un repliegue de Estados Unidos y una proyección de sus intereses por arriba de todas las cosas. Ahora bien, quiero terminar con esta primera fase de la intervención. Hay un analista, quizás poco conocido en nuestro medio, que es George Friedman, que es un especialista en geopolítica, que dice muchas veces las presidencias son moldeadas y determinadas en Estados Unidos por acontecimientos que no están previstos. La guerra de Vietnam, de alguna manera, condicionó la presidencia, la breve presidencia de Kennedy, pero también la presidencia de Johnson, ¿ya? El 9/11 terminó de alguna manera condicionando la política exterior de la presidencia de Bush hijo. Y Obama asume en medio de la recesión y de la crisis económica del año 2008. De manera que lo que los presidentes quieren hacer a veces se ve complicado por una realidad que les es esquiva. En todo caso, y con respecto a Biden, es importante señalar algunas de las cosas que él quiere enfatizar. Y quiere enfatizar cambio climático, por ejemplo. Dice que desde el día 1 va a regresar al Acuerdo de París. Pero más que regresar al Acuerdo de París, hay cosas muy importantes. Dice que va a convocar a una cumbre de los principales emisores de carbono, ¿ya? Y en este artículo de Foreign Affairs, dice de que es importante que en esta cumbre esté China, que es el más grande emisor de carbono del mundo, para que detenga el subsidio de sus exportaciones de carbón y la subcontratación de polución a otros países, financiando billones de dólares en proyectos que utilizan energía fósil sucia a través de su iniciativa del Belt and Road. De manera que no es solamente un regreso, digamos, a instrumentos del orden mundial liberal, en este caso en el ámbito del cambio climático, sino que es un regreso que también incorpora el elemento de la competencia entre grandes potencias que Biden dice que va a continuar asumiendo porque es una realidad, digamos. Bueno, y ha dicho cosas tan importantes como, por ejemplo, pero son frases interesantes, ya lo sé. We can be strong and smart at the same time, dice. Diplomacy should be the first instrument of American power. As president, I will elevate diplomacy as the U.S. principal tool of foreign policy. The U.S. commitment is sacred, not transactional, etcétera, 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 y reafirma la OTAN y reafirma muchas cosas más. Así que es un intento serio que se inscribe dentro de esta historia de repliegues, pero también de engagement, de commitment de Estados Unidos con el orden mundial que ha creado y que sostiene, entre otras cosas, además, no lo olvidemos, en un enorme, gigantesco soft power. Gracias. Gracias, Alfredo, muchas gracias. Hemos tenido dos muy interesantes comentarios que nos han aportado diversas perspectivas. Ahora tenemos un tiempo para preguntas y vamos a comenzar con la pregunta del embajador Adolfo Carafí, que nos señala que este foro ha sido muy interesante y felicita a los participantes. La administración Biden, dice, asume momentos de crisis mundial, con temas muy urgentes como el China potencia mundial de primera línea, el desarrollo nuclear de Irán y la crisis venezolana. Pero todo esto se desarrolla al margen de los organismos internacionales. La pregunta es, ¿estamos entonces en una crisis de los organismos
o se está acentuando que las grandes potencias no los utilizan para los asuntos realmente prioritarios para ellas? Mariana. Y muchas gracias. Voy a contestar a esta pregunta y quería hacer 2 o 3 comentarios muy breves, si te parece, Carlos, a las exposiciones de Alfredo y de Marta. Por supuesto. En primer lugar, gracias al embajador Kadhafi por esta pregunta. Creo que lo que vemos y lo que vamos a seguir viendo, tal como yo sugerí en mi presentación, es un uso del multilateralismo ad hoc o a la carta, quiero decir. En los temas que usted menciona, China, el ascenso de China, el qué hacer con el programa nuclear iraní una vez que Estados Unidos se salió, la crisis de Venezuela, en todos estos casos, digamos, inicialmente la posición de la administración Biden va a ser favorable al multilateralismo, por lo menos formalmente, así es como lo ha expresado, así es como lo ha dejado saber en múltiples mensajes durante la campaña, pero al mismo tiempo es muy probable que Estados Unidos se siga moviendo con uso en unas ocasiones y en otras un uso más directo a nivel más de Estado-nación en el terreno diplomático. Por poner si citamos 2 casos y tomando uno que mencionaba antes Marta, la cuestión venezolana, hasta donde la futura administración Biden, perdón, se ha pronunciado, ha dicho 2 cuestiones que Marta mencionó, o sea, que va a quitar de la mesa la opción de una intervención militar, y en segundo lugar que va a poner rápidamente en marcha ese canal humanitario. Esto en una conversación que yo tuve para escribir un artículo con una asesora de Kamala Harris, me dijo que la ayuda humanitaria vuelva a su neutralidad y que no sea usada políticamente como se ha usado hasta ahora. Por el otro lado, yo pienso que en el caso venezolano, Estados Unidos va a usar va a usar más cooperación, especialmente con los europeos y cuando sea posible con los latinoamericanos, en la medida en que Latinoamérica se presente de una forma común, que lo dudo, frente al caso venezolano, pero al mismo tiempo no desechará si puede encontrar algún otro canal. Y en el caso de Irán, del programa nuclear iraní, yo diría que es inevitable para la administración Biden, va a tener que apoyarse, si quiere realmente volver si quiere que Estados Unidos vuelva a ese acuerdo que costó tanto trabajo hacerlo, va a tener que apoyarse muchísimo. Así como ese acuerdo se logró con el liderazgo de Estados Unidos, ahora Estados Unidos creo va a tener que apoyarse mucho más en aliados y no aliados, incluyendo a Rusia y China, para poder volver y ganar, y esto es algo que impregna muchas de las cosas que estamos discutiendo, poder ganar la confianza que se ha roto con los Estados Unidos. Y no se ha roto solo con Trump, es una confianza que se ha roto en la medida, si se quiere, es una paradoja democrática o antidemocrática, pero en gobernantes como Putin y su gobierno y en otros, bueno, ven lo que nosotros podemos interpretar como un triunfo de la democracia, que lo es, que Trump se marche de la Casa Blanca y llegue Biden, aunque Trump se marche con 72 millones de votos. En otros regímenes estilo el ruso, por ejemplo, esto se ve como casi una inestabilidad. O sea, le gustaría más que fuera más previsible de alguna manera Estados Unidos. Igualmente desde Irán, el sector duro del gobierno iraní, para el sector duro del gobierno iraní, la administración Trump ha sido una profecía autocumplida. Dijimos que con Estados Unidos no se podía hacer pactos y fíjense lo que al final ha pasado. Se ha retirado y nos han puesto sanciones más fuertes. O sea que creo que va a haber en definitiva un multilateralismo a la carta. No es todo o nada, no es dejamos totalmente el sistema multilateral o lo usamos totalmente. Una o dos cuestiones que quería mencionar muy rápidamente. ¿Abandonará Biden? Preguntaba Marta Maurás, decía, ¿abandonará Biden la excepcionalidad de Estados Unidos? ¿La seguirá manteniendo?
tiene relación también con algunas cosas que mencionó Alfredo. Yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos no es qué va a hacer Estados Unidos, sino qué es lo que va a poder hacer Estados Unidos. Y creo que esto es clave. O sea, una cosa, estamos muy acostumbrados a casi un siglo de que Estados Unidos ha hecho lo que quería. Y ahora estamos viviendo en una época en que Estados Unidos hace lo que puede. Y son dos posiciones totalmente diferentes. O sea, Estados Unidos va a poder actuar como un líder hegemónico. Mi respuesta es no. ¿Va a poder actuar como un país poderoso? Mi respuesta es sí, en algunas circunstancias. ¿Va a poder actuar como un país excepcional? No, ya se comprobó que no es excepcional. Tiene muchísimos problemas internos, incluso más que otros países, y tiene que va a tener que dedicar mucho tiempo a arreglar, si es que puede, los problemas internos, de rupturas internas que tiene. Y si, como saben mucha gente que está en este debate, la relación entre política doméstica interior y política exterior tiene siempre una fuerte relación. En el caso de Estados Unidos, si esa fórmula es cierta, nos queda por delante una política exterior de Estados Unidos más bien cautelosa y débil, porque va a tener, incluso es una cuestión de tiempo, en las 24 horas al día, la administración Biden va a tener mucho que hacer internamente. Hay aquí una cita no textual, no la recuerdo textual, pero sé que lo dijo, y recuerdo haberla visto en un noticiero que lo dijo, cuando la señora Merkel, canciller alemana, dijo: habrá que empezar a pensar en un mundo sin los Estados Unidos. O sea, no vamos a pensar un mundo sin los Estados Unidos, sino con unos Estados Unidos diferentes. ¿Cuánto va a impactar esto en el multilateralismo? Es objeto de este debate y objeto de otros múltiples debates, y creo que ninguno de nosotros lo sabe, porque si Estados Unidos baja su nivel de poder y de influencia y de hegemonía, y entran otros con otros intereses y otros que son autoritarios como China o como Rusia y tienen más poder, y luego queda un poco equilibrado con la Unión Europea, y luego está el resto de los países, están los emergentes y están muchos otros países que todos de una forma u otra quieren tener o tienen o logran tener o hacen alianzas, y ese sistema multilateral va a ir evolucionando o involucionando según los momentos, según ese tipo de tensiones, y que son las que vamos a ver por delante. Pero que el mundo no va a ser igual, creo que eso me resulta a mí bastante evidente. Gracias. Bueno, aquí hay un comentario, no sé si tendrá una pregunta José Pérez, porque señala que las grandes potencias y las naciones-estado en general del orden mundial liberal político se han convertido o alineado a una de 5 civilizaciones-estado. Y él menciona Estados Unidos, Unión Europea, China, Rusia e India. ¿Qué comentario les trae a Mariano esta aseveración general? Bueno, si entiendo bien, la estoy leyendo además, gracias Carlos. Si entiendo bien la aseveración, creo que diría que es más o menos un poco esquemática y quizás incompleta. Recuerda un poco esas clasificaciones que hizo Huntington en el choque de civilizaciones hace ya casi 20 años. Sería un largo debate hablar aquí, si hablamos de civilizaciones, hablar de una civilización india. Huntington llegó a hablar de una civilización latinoamericana. Dicen que Gandhi, civilización, yo no creo una buena idea, a ver si se lograba. No tengo mucha respuesta a esto. Creo que es muy limitado. Creo que el mundo es muchísimo más diverso, y no es posible clasificarlo ni en una ni en 5 civilizaciones. Pero quizás Gracias. Marta o Alfredo pueden completarlo. Alfredo me había pedido la palabra para hacer un comentario sobre Irán. Adelante. Gracias. Creo que el deseo de la administración Biden de regresar al
programa de acción conjunta con Irán, que es básicamente un programa que compromete a miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más miembros europeos, es un poco modélico de los problemas y de las posibilidades que le abre este giro que intenta introducir la administración Biden. Hay gente que plantea, o analistas que plantean, digamos, que Irán ha asumido un curso de acción antisistémico ya definitivo y que probablemente no va a querer volver al acuerdo. Pero Irán se encuentra en una situación particularmente débil. Ha sido muy afectado por la pandemia y está siendo de alguna manera acorralado geopolíticamente por un proceso en el cual se han combinado los intereses políticos domésticos de la administración Trump, que necesitaba asegurar el estado de Florida, y ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, y por otro lado los intereses de Israel. Y me estoy refiriendo al reconocimiento de Sudán, de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos y probablemente próximamente el reconocimiento de Arabia Saudita de Israel. Y la razón para este reconocimiento es la percepción de amenaza que en los estados del Golfo, en los estados sunitas del Golfo, representa este avance geopolítico de Irán hacia el Mediterráneo a través de su dominio político en Irak y en Siria. De manera que este Irán que se ve complicado domésticamente, este Irán que está muy afectado por las sanciones occidentales en general, puede reconocer que es un buen camino para el regreso a la normalidad, el reincorporarse o renegociar, en fin, todo eso será materia de actividad diplomática, a un acuerdo, a un nuevo programa de acción conjunta. Ahora, este programa de acción conjunta evidentemente tenía contraprestaciones interesantes para Irán. Levantamiento de sanciones. Yo recuerdo haber estado como director general en Teherán el año 2015 para consultas diplomáticas. Y pasé a ver a algunos amigos, pasé a ver al embajador alemán, que había sido embajador alterno de Alemania ante Naciones Unidas en Nueva York. Y todos los estados europeos y otros estaban llegando a Teherán para tratar de aprovechar las oportunidades económicas, oportunidades de inversión, oportunidades de exportación que habría el levantamiento de las sanciones. Acaba de terminar el periodo bianual de Alemania como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Y los análisis que se hacen de su tenure son muy interesantes, pero dicen que Alemania ha sido particularmente exitoso al oponerse a los intentos de la administración Trump por extender el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad. Ahí tuvo el apoyo, Alemania, Francia, pero también China y Rusia, tuvo el apoyo de otros países que también son parte del JCPOA, el famoso programa de acción conjunto, de manera de que va a haber un interés europeo muy fuerte, pero también un interés chino y un interés ruso en restablecer el acuerdo. La oposición más vocal vendrá, por supuesto, del premier Netanyahu, pero evidentemente no puede tenerlo todo. Una última reflexión ya con respecto a Estados Unidos y con respecto a Occidente. Es cierto que Estados Unidos ya no mantiene un monopolio del poderío económico, digamos, pero si se suma, esto lo dice Biden en su artículo, pero también ha sido puesto de relieve por otras fuentes. Si uno suma el Producto Geográfico Bruto de Estados Unidos con el Producto Geográfico Bruto de todos los estados occidentales, vale decir, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, tenemos la mitad del Producto Geográfico del mundo. Y como dice el presidente electo Biden en este artículo que he citado tanto, digamos, China no puede ignorar a la mitad de la economía del mundo. Así que creo que de alguna manera se dan condiciones de equilibrio, de poder, de multipolarismo que
auguran un buen futuro para el sistema multilateral. Porque en el caso del acuerdo iraní, hay un organismo internacional muy importante, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que provee los elementos de verificación, toda la dimensión técnica de garantía, de resguardo de que el organismo de que el acuerdo se va a cumplir. Así que ahí tenemos una representación clara de que el multilateralismo tiene vitalidad, una vitalidad que viene dada por la necesidad que tenemos del multilateralismo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas. Primero le voy a dar la palabra a Marta Maurás, que quiere hacer un alcance al comentario de Adolfo, o a la pregunta de Adolfo. Marta, por favor, micrófono. Ahí. Bueno, primero, Adolfo, muchas gracias por ese comentario que tú haces respecto, y la pregunta que haces respecto del hecho de que esta reinserción o reinserción de Estados Unidos con Biden en el mundo multilateral, internacional, sería en todo caso probablemente acentuando lo que se ha venido viendo desde hace algún tiempo atrás, que es que las grandes potencias en particular, pero no solo las grandes potencias, también los países emergentes y las regiones, han ido montando sistemas de diálogo y de colaboración, al menos política y también económica, al margen quizás de Naciones Unidas. Sin embargo, yo quisiera recordar que siendo esto como es una tendencia y que de hecho se instala claramente desde que me parece que fue Bush, hijo, el que llamó al G20, ¿no? Desde ese momento claramente se instala esa tendencia. Al mismo tiempo, la Agenda 2030, que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General, y el Acuerdo de París, son 2 marcos de compromisos universales, internacionales, muy poderosos, y que están siendo seguidos por la gran mayoría de los países en el mundo. De hecho, China es parte del Acuerdo de París, sin duda, pero además la Agenda 2030 la ha adoptado como un modelo para su propia planificación interna nacional. Y en consecuencia existe ese marco normativo más reciente, y por supuesto la Carta y todo lo que hay en la historia del sistema multilateral, que agrupa de una manera y de otra, y que conmina a los 193 miembros de las Naciones Unidas a interactuar. Ahora, por otro lado, es cierto también que se ha producido con Trump y luego la vuelta ahora de Biden, se ha producido un cierto movimiento de las capas teutónicas del orden internacional, pero algo se ha movido y vamos a seguir probablemente, como dicen todos ustedes, con un multilateralismo a la carta, pero con adaptaciones, tanto por parte de los países como por las organizaciones. Por ejemplo, a Guterres se le ha escuchado poco su voz, pero este es un momento en que el secretario general de Naciones Unidas debe alzar una voz muy firme e interactuar como par con el G20, con el G7, aunque sea un mandado, es un secretario general, sí señor, pero es el jefe del sistema internacional. Y entonces el G20, el G7 y las diversas agrupaciones regionales, políticas y económicas, las Naciones Unidas y el secretario general tienen que estar presentes. Esto es un problema en el caso de América Latina, por el vacío institucional que existe, pero no hablemos de eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la reinserción de Estados Unidos en algunos de los organismos que había abandonado y que fueron llenando el vacío otros países, lo que significa también es que las organizaciones están siendo exigidas, como la OMS, por ejemplo, a crear un sistema muchísimo más eficiente de emergencias, de respuesta a las emergencias y de monitoreo. La OMC sin duda va a ser combinada a actualizar las reglas del comercio.
Y también, al mismo tiempo, los países van a tener que tener mucho mayor transparencia respecto de cómo están haciéndolo en su récord sobre los compromisos internacionales. Entonces, ahí hay un movimiento. Y por otro lado, los socios y aliados de Estados Unidos han ido buscando alternativas políticas. Y por ahí surge entonces la idea de la autonomía estratégica, que están persiguiendo algunos de los países europeos y Borrell en particular, y en nuestro caso, la idea muy poderosa del no alineamiento activo que han formulado nuestros amigos Carlos Fortín, Carlos Ominami y Jorge Jaime, y que yo creo que tiene gran futuro y que debemos perseguir. Y esta será la tónica. Y por último, déjenme decir que me parece que la pandemia, que tiene un lado tremendamente oscuro de cierre de fronteras, discriminación, muertes, etcétera, representadas por lo demás de forma tan patética por Estados Unidos, tiene también un lado muy positivo en términos de las reglas del sistema multilateral. Primero, la valorización de la ciencia. Segundo, Marta, por favor. Fidedigna. Termino inmediatamente. De la información fidedigna. El compromiso con los derechos humanos. Y todo esto afirma la necesidad de una comunidad internacional inclusiva. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para Mariano y después voy a dar para el cierre. En primer lugar, y quiero hacérsela a Mariano, una pregunta de Norberto. América Latina y el Caribe siempre ha estado en el área de influencia de interés de Estados Unidos, pero los Estados Unidos, perdón, esta no es la pregunta, este es un comentario a la pregunta. Hay una anterior de Norberto. Sí, esa es la pregunta que voy a formular porque el otro participante ya hizo su pregunta. ¿Cuál sería el camino de América Latina y el Caribe a seguir para ayudar a reforzar el sistema de cooperación multilateral? ¿Qué instituciones regionales deben entonces los gobiernos de América Latina y el Caribe priorizar o reforzar para lograr una mayor presencia en las discusiones dentro del sistema multilateral? Y quiero hacérsela a Mariano porque tiene una visión un poquito más de lejos que nosotros. No Gracias, de lejos, Carlos. porque está adentro, pero está en Europa mirándonos. Entonces Gracias. creo que es una ventaja. Gracias. Vale, gracias, Carlos. Gracias, Norberto, por la pregunta. Yo creo que, por supuesto, todo lo que voy a decir, como se suele decir, suena a música celestial, pero yo creo que estas son las cuestiones claves que se podrían hacer o que se deben hacer. Creo que por una parte está, luego de estos 4 años de Trump y la situación general en que se encuentra el sistema multilateral, es un reforzamiento de lo que son los grandes tratados, acuerdos en general. Creo que Latinoamérica y el Caribe tienen una legitimidad como estados, muchos, y un pasado institucionalista, multilateralista, que es muy importante. En segundo lugar, tienen que financiar. Quiero decir, la idea de que Latinoamérica y el Caribe son países del sur y que entonces los que financien son los del norte, yo creo que es una idea arcaica y neocolonialista, y puedo ponerle 3 o 4 adjetivos más. O sea, hay que contribuir. Es cierto que se contribuye de acuerdo al Producto Nacional Bruto, hay una serie de reglas, pero aparte de las reglas, es necesario también mostrar realmente una voluntad de contribución. En tercer lugar, creo que es importante cooperar en las reformas de las organizaciones internacionales, empezando por Naciones Unidas. Y yo viví una experiencia, estuve 3 años en Colombia con el sistema de Naciones Unidas, prestado, no era staff, sino que fui prestado por una organización noruega. Y una cosa que me sorprendió mucho no me sorprendió, perdón, pero que vi de cerca fue la formalidad de hablar de la reforma sin que se hiciera ninguna reforma. Y de qué manera el gobierno colombiano era la punta de lanza y vanguardia en Nueva York hablando de la reforma, usaba la reforma en su beneficio dentro y al mismo tiempo
no mostraba el más mínimo interés en que se hiciera ninguna reforma para que todo siguiera igual. Y creo que no debe ser una excepción Colombia. Creo que, por supuesto, reforzar los mecanismos internos, particularmente la OEA, y el punto que me parece también clave es cooperar en cuestiones comunes. Quiero decir, voy a mencionar 1, 2, 3, 4 claves, 4 cuestiones claves, y hay muchas más, y cada una tiene conexiones. Cambio climático, migraciones, no solo internas en la región, sino también el tema migración hacia el norte. O sea, migraciones, medio ambiente, cambio climático, crimen organizado y la cuestión de las pandemias. Son 4 temas, después hay muchos más, las ciudades que va conectado a las migraciones, las macrourbes, el papel de crimen organizado, rural, urbano, o sea, después podemos sacarle punta, pero creo que si la región coopera en estas cuestiones, fortalece al sistema multilateral, y si cooperan las agencias y con los tratados, acuerdos o generando nuevos acuerdos sobre estas cuestiones, refuerza en sí mismo y es una necesidad para la región. O sea, si miramos la región no ni siquiera a 50 años, miramos la región a 20, y si no se han tratado de fondo estos temas de migraciones, medio ambiente, crimen organizado y pandemias, los impactos van a ser realmente dramáticos. Gracias, Mariano. Yo quiero hacerte una pregunta que es un poco compleja, porque es una pregunta de matices, pero creo que a mi juicio está la clave de qué puede o no puede hacer Biden. Miramos el tema de la postura de Estados Unidos con ciertas categorías muy simples: aislamiento o participación internacional. Pero no miramos lo que tú señalaste, que a mí me parece clave hoy, que no es entender lo que se quiere, sino lo que se puede. Y aquí voy ya a aprehensiones personales por lo que he leído. Biden está por posiciones más internacionalistas, posiciones que refuerzan principios, pero no por una evaluación más precisa de qué puede hacer Estados Unidos. Y me refiero precisamente a su secretario de Estado. Lo que se dice del nuevo secretario de Estado, Tony Blinken, es que él fue partidario de apoyar a Arabia Saudita en Yemen, de que él fue partidario de la guerra de Irak. Es decir, él está en un patrón de intervencionismo que tiene una versión de, llamémosla liberal, intervencionista, pero también una versión conservadora, que es la que adoptó Bush. Bush, su programa internacional era aislacionista al comienzo, pero vino el 11 de septiembre y se convirtió en un intervencionista. Y un intervencionista que quería rehacer democracia. Quería hacer cosas imposibles. Lo que el planteo de Bush y después que continuó un poquito más suave Obama, pero lo continuó y solo fue cortado por Trump. Y aquí es lo que yo veo que es una de las pocas cosas realistas de este personaje tan extraño. Pero sí él fue consistente en el retiro del Medio Oriente. Y lo ha logrado en un 90%, no todavía en un 100%, pero lo ha logrado. Y aquí voy al tema. Algunos neorrealistas, como Mearsheimer y Walt, apuntan a mi juicio, no a sus prescripciones políticas, pero sí a su apreciación, a valorizar que Estados Unidos no puede hacer lo que quiere porque no puede, no porque no deba. Y la crítica que yo he leído de Walt y de Mearsheimer es bueno, pero estos señores hoy día llegan con los mismos pensamientos de siempre, entrar a toda
entrar de la misma manera a la participación internacional. Entonces, mi pregunta es si será capaz esta administración de replantear su internacionalismo con realismo, es decir, con límites, autolimitación del intento de uso de fuerza, creo que puede ser así, de sanciones, que ya tengo mis dudas, y estilo diplomático. Y el tema no es menor también en otro nombramiento que está hoy día, bueno, que parece que se resolvió por una tesis en un sentido más suave, que es el nombramiento del general como secretario de Defensa, que tiene otras críticas por otra cuerda, y no la señora Flournoy, que también parece que era muy cercana al señor secretario de Estado, porque la señora Flournoy era una de buscar las nuevas formas tecnológicas de intervención, es decir, priorizar el uso de la fuerza de una manera más moderna. No la conozco tanto, no la conozco en realidad, pero lo que me preocupa, ahí está Alfredo mostrando su artículo, es que estos nuevos liberales no han dejado de ser completamente intervencionistas y no se han hecho cargo de los límites de la acción americana. Y ese es un problema que no se ha dilucidado bien porque se confunde el reconocimiento de los límites con el aislacionismo. Ciertamente el aislacionismo sería un desastre para el sistema internacional, lo ha sido, pero ciertamente que hay un reconocimiento de límites que es clave y que yo tengo mis dudas de que la nueva administración vaya a administrar de una manera adecuada. Perdón lo largo de la pregunta. Sí, gracias, Carlos. Efectivamente es una pregunta con muchos... La pregunta tiene muchos matices, la respuesta debería tenerlos también. Yo creo que en Estados Unidos lo que hay es una tendencia a asumir esos límites. Quiero decir, el problema es que, como tú bien señalabas, en un tipo extravagante, violento, todo lo que podamos ponerle a Trump de negativo, una de las políticas que él ha llevado a cabo, porque Trump creo que es un tipo que se mueve por instintos, y no nos olvidemos, su instinto, no quiero hablar de su equipo, porque parece que es un equipo bastante cambiante, pero lo que sí captó es que gran parte, si no todos de esos que al final le han votado, 70 y pico de millones de personas, esa gente no quiere, no sabe cuál es el debate entre liberales, neoliberales, conservadores, no conocen a Messerheimer, da igual. Pero esa gente no quiere que sus hijos, además de ser pobres, los maten en las guerras, como les llaman ellos, las guerras lejanas. Y eso viene de antes de Trump, se ha ido forjando desde Vietnam. Yo diría que fue subiendo y bajando, el 11 de septiembre ayudó a subir un poco más, pero esa tendencia es fuerte y es una tendencia muy marcada y va a seguir con esta administración. Tú tienes razón en que tanto Blinken, Flournoy y otros que pertenecen, las cosas que dicen, que escriben, donde han estado situados, están en lo que se llama en la política estadounidense, que son los liberales intervencionistas, que no son lo mismo que los conservadores intervencionistas. Creo que ninguno de nosotros sabe qué van a hacer, pero yo tendería a pensar, lo voy a contestar así matizado, tendería a pensar que también ellos se van a guiar por lo que Estados Unidos puede hacer y no lo que ellos quieran hacer. Con esto quiero decir que creo que va a seguir una tendencia de repliegue. Creo que va a haber menos intervenciones militares por parte de Estados Unidos. Creo que sí que van a aumentar o va a intentar Estados Unidos contar con todos los medios posibles, que esto viene de muy lejos, de décadas, contar con los medios posibles para hacer intervenciones como las que hicieron Estados Unidos e Israel en afectar, por ejemplo, cibernéticamente
los programas nucleares de Irán, al mismo tiempo que estaban negociando con Irán. Si lo queremos poner en términos casi de ciencia ficción, pero hoy en día reales, usar drones, usar aviones no tripulados, usar la guerra ciber, usar todo lo posible para no poner fuerzas en el terreno y para realmente no implicar al país en nuevas guerras. No quiere decir esto que no va a intervenir en ningún sitio, no quiere decir que va a ser un cambio al 100%, pero creo que esa es la tendencia dominante. Creo que gente como Tony Blinken tiene la suficiente olfato, inteligencia, Trump tiene instinto, yo creo que tienen una inteligencia política para saber en qué dirección va el país y que fundamentalmente tienen que ocuparse, como decía antes, de cuestiones internas. Permitirme un segundo más dar un ejemplo sobre esto, porque sé que es un tema polémico y muy polémico especialmente en América Latina. La región del mundo que más le interesa a Estados Unidos es Oriente Medio, por muchas razones. Y pese a eso, Estados Unidos se está retirando. Y se está retirando de forma más apresurada de lo que se esperaba. Si lo extendemos, se está retirando también de Afganistán. Puede ser que un Biden haga las cosas de otra manera, porque incluso hay gente, entre los que me incluyo, yo por ejemplo me he opuesto siempre a la intervención de Estados Unidos en Afganistán, da igual que yo me oponga, pero quiero decir, yo en lo que yo pienso, y sin embargo creo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán ahora es un error, en el sentido, cuando digo es un error, lo que Estados Unidos está haciendo es entregar Afganistán a los talibanes. Y después de todo lo que se hizo en ese país, bien y mal, retirarse de esta manera es realmente bastante tremendo y va a generar, aparte del impacto sobre la sociedad afgana, o por lo menos la sociedad afgana que no quiere a los talibanes, va a generar un cierto terremoto geopolítico muy grave en la región. Pero no tenemos tiempo a detenernos, pero digamos, Estados Unidos tenía y ha tenido un gran interés en Oriente Medio y se retira de Oriente Medio por una cuestión clave, es porque no puede controlar más las dinámicas de la región. La multiplicidad de actores, la multiplicidad de problemas, la complejidad de la región, la política exterior americana no la aguanta. No la aguanta quiere decir, no resiste poder controlarla y cuando no la puede controlar y encima no necesita como necesitaba antes el petróleo de Oriente Medio, pues directamente se va. De la misma manera que hace muchos años ya que Latinoamérica ha dejado de ser una región geopolíticamente clave para la región y tiene una relación selectiva con la América Latina. Yo creo que se van a hacer cargo de esos límites con todos los matices del mundo en que habrá situaciones, si no me equivoco fue Alfredo quien lo dijo antes, en que más allá de lo que quieran y más allá de lo que puedan, puede haber situaciones que les empujen a determinadas posiciones. Y eso, por supuesto, es imprevisible. Muchas gracias. Voy a darle 1 minuto, y solo uno, a cada uno de los dos comentaristas y después 2 minutos a Mariano para cerrar, porque estamos sobre la hora, o pasado la hora. Alfredo, 1 minuto. Gracias. Ningún superhegemón puede hacer exactamente todo lo que quieres. Punto 1. Punto 2. Todo superhegemón es excepcionalista. La última manifestación visible del excepcionalismo británico y francés tuvo lugar el año 56 con la aventura del Canal de Suez. 3. Todos los hegemones tienen problemas, tienen crisis, y si no, pensemos en la guerra Boer que afectó al Reino Unido en el apogeo de su poder económico y militar. Eso es una constante. Y conclusión, todo eso de alguna manera favorece al multilateralismo, porque los problemas que tenemos demandan multilateralismo. El multilateralismo resulta de una necesidad de la comunidad internacional. Y ahí está Muchas el gracias. Muchas gracias. Marta. Gracias. Bueno, yo voy a decir que a las preguntas que se han hecho respecto de si habrá un equilibrio entre fuerza y diplomacia respecto de Estados Unidos, la respuesta es the proof of the pudding is in the eating, diría yo. En particular en América Latina,
en particular en América Latina, yo creo que será importante ver qué van a hacer respecto del BID, porque eso es una cuestión que les compete directamente. Otra cuestión muy importante, Trump, a través de sus distintos agentes, logró cambiar al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha desmantelado, en cierto modo, financieramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí también hay un pudding que comerse, ¿no? Bueno, y la OEA, en general, ¿qué pasará en la OEA? Eso respecto de las instituciones. Respecto de Venezuela, Mariano, me alegra mucho escucharte que lo mismo que hemos escuchado nosotros en el entorno de Kamala Harris, respecto de que Biden no tiene absolutamente ningún interés en la invasión militar en Venezuela, lo cual es un alivio, y que sí quiere hacer la acción humanitaria más eficaz que se pueda. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con el diálogo político? Obviamente ninguno de nosotros latinoamericanos queremos que Estados Unidos intervenga directamente, y ninguno de nosotros quiere intervenir. Lo que queremos es facilitar el diálogo político en Venezuela. Pero entonces, ¿cómo lo hará Estados Unidos para influir? ¿Lo hará de la manera que lo hizo respecto de la FARC, a la distancia, o no lo hará? También allí hay una pregunta importante que hacer y que va a probar de qué manera se va a ir moviendo Biden en general respecto de las preguntas que se han hecho, pero en particular respecto de América Latina. Muchas gracias, Marta. Mariano, para el cierre. Bueno, yo para el cierre y en honor a mis excelentes dos compañeros y compañeras, voy a referirme a dos cosas que ellos han mencionado. La primera es, estoy de acuerdo con Alfredo que ese espacio que dejan en las políticas de poder los grandes poderes hegemónicos, en principio, deberían favorecer el multilateralismo. Me queda el interrogante, y lo podemos discutir la próxima vez que Carlos nos invite a otro debate de estos, me queda el interrogante de hasta qué punto, cuando a su vez las otras potencias, digamos, juegan también esa carta, como yo contaba antes, si es correcta mi apreciación, como hace China, que apoya el multilateralismo, o Rusia, pero a la carta, y ahora me interesa, ahora no me interesa, y desarrollan también otros canales paralelos. ¿En qué medida el multilateralismo, insisto en que va a seguir existiendo, sin ninguna duda? Me queda así la duda de si se va a fortalecer o si se va, podríamos decir, a diversificar y debilitar al mismo tiempo. No estoy seguro, se lo dejo solo como una pregunta planteada. Respecto de lo que acaba de comentar Marta sobre el diálogo político y Venezuela, yo tengo la impresión, y también aquí insisto en la impresión, de que Venezuela va a bajar totalmente, va a perder interés en la agenda de Biden. Lo va a dejar en manos de si los europeos o los noruegos o si pueden los latinoamericanos. No quiere decir que no va a hacer declaraciones, que le van a mantener sanciones. Quizás favorecen que haya diálogo político, pero dudo mucho que mantengan. Yo creo que ya Trump empezó a perder interés ya hace tiempo. Perdió interés en Guaidó, perdió interés en el tema Venezuela ya hace un tiempo atrás. Y me parece que va a seguir por ese camino. Y luego no tenemos que perder de vista, creo que el tema Venezuela va a ir siempre conectado en Estados Unidos con el tema Cuba. Y Trump sabe que, Biden sabe que perdió en Florida, ya empieza a pensar en los próximos 4 años y tiene que, o sea, cualquier paso que den hacia Venezuela, sobre Venezuela, va a estar condicionado a ese regreso o no a la diplomacia con Cuba. ¿Qué harán a su vez los cubanos, como hablamos antes de los iraníes? ¿Cuánta desconfianza hay en Cuba, incluso aunque mañana Biden les tienda la mano? Como veo, termino realmente con muchas dudas, pero son las que flotan, creo, en el ambiente. Gracias. Muchísimas gracias a Mariano por su excelente presentación y a Alfredo y Marta por sus muy buenos comentarios. Creo que se ha abierto un conjunto de temas que hemos dejado sobre la mesa y los vamos a recoger en próximas reuniones de este ciclo de política de las grandes potencias en el año 2021. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Mariano.
Gracias, Marta, gracias. Gracias a todos, felicitaciones. Gracias. Gusto de verte, Fito. Edgardo, gusto de verte también. Carolina. Muchas gracias, ¿no?